Bienvenido a casa. Es un honor tenerle con nosotros. Dispón tu corazón para recibir la palabra de Dios, la cual dice en 2 de Timoteo 3:16 y 17, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. El siguiente mensaje fue grabado en Casa de Oración Fresno y nuestra oración es que sea de edificación para tu vida. Casa de Oración Fresno es casa de Dios y casa de usted también. El Señor nos ha llamado a que poseamos la tierra, ¿verdad? Y estuvimos hablando de esto la semana pasada, ¿verdad? El Señor nos ha llamado a que tengamos que poseamos esa tierra con valor, ¿verdad? Con fuerzas, ¿verdad? Una tierra que tenemos que poseer nosotros, espiritual, ¿verdad? Es lo que hablamos. Y esta vez vamos a continuar esta serie para poder que pueda ser de edificación para nuestras vidas y poder entonces de empezar a dejar cosas que a lo mejor no habíamos pensado, ¿verdad? Que teníamos, pero que el Señor empieza a revelar dentro de nosotros durante el mensaje, ¿verdad? El Señor empieza a revelar a veces cosas que a veces pensamos que no teníamos y el Señor nos dice, hey, sale a flote, ¿verdad? Sale a flote eso y nosotros tenemos que empezar a dejar, ¿verdad? Aquellas cosas que el Señor no le agradan, ¿verdad? Dice la palabra era en primera de Timoteo, ¿verdad? Segunda de Timoteo, perdón, 3:16, ¿verdad? Es donde nos habla de que la palabra de Dios es la palabra de Dios la que nos enseña, ¿verdad? Es la que redarguye y es la que nos instruye, ¿verdad? ¿Para qué? Para que nosotros podamos ser personas que nos podamos desarrollar en la palabra y podamos entonces llevarla a otros también, ¿verdad? Es la que nos va a enseñar, es la que nos va a confrontar siempre, es la que nos va a redarguir siempre. Y vamos a hacer un resumen un poco de lo que vimos el jueves pasado, nomás para volver a entrar en el tema. Vamos a ir a Deuteronomio 1:8. Deuteronomio 1:8. Deuteronomio 1:8. Me dicen amén cuando lo tengan. Y dice ahí en el 1:8, dice, mirad, yo os he entregado la tierra, entrad y poseed la tierra que Jehová juró a vuestros padres Abraham, Isaac y Jacob, que les daría a ellos y a su descendencia después de ellos, ¿verdad? De ellos. Dice, mirad, que dice en el 8, yo os he entregado la tierra, entrad y poseedla, ¿verdad? Vemos que Dios, ¿verdad? Lo que estuvimos viendo es que Dios ya hizo su parte, ¿verdad? El Señor hizo su parte y esa era el darle al pueblo de Israel la tierra. Y esas tierras eran las tierras de Canaán, ¿verdad? Él le dio al pueblo la tierra, pero ahora el pueblo tenía que hacer su parte, ¿verdad? Y su parte era ¿cuál? Era el de poseerla, ¿verdad? Era el de entrar y tomar esa tierra, ¿verdad? Y no es un tomar de arrebatar del Señor, ¿verdad? Porque el Señor, ¿qué hizo? Se las había dado. El Señor se las dio, ¿verdad? Porque a veces uno se va al extremo y dice, no, es que tenemos que tomar las cosas y a la fuerza y decirle a Dios y arrebatarle las bendiciones. No, ¿verdad? El Señor ya no las dio, el Señor no la dio, ahora tenemos que tomarla. El pueblo de Israel, al pueblo de Israel el Señor ya le había dado esa tierra, le dijo, la tierra de Canaán es tuya, ¿verdad? Ahora ve y poseedla. Dice ahí en el 8, dice, mirad, yo os he entregado la tierra, entrad y poseed la tierra que Jehová juró. Era algo que Dios ya había prometido a los padres, dice que a vuestros padres Abraham, Isaac, Jacob, y dice que les daría a ellos y a su descendencia después de ellos, ¿verdad? Entonces esta tierra de la que habla aquí era una tierra literal, ¿verdad? Era una tierra que era un campo, ¿verdad? Una tierra literal. Y en Romanos 15:14 vamos a leerlo. Romanos 15:14. Vamos a ver el por qué estas cosas se escribieron en la palabra de Dios. Porque a veces muchos pueden decir, bueno, pues son puras historias. No, ¿verdad? Tienen su propósito. Y dice Romanos 15:4, 14, perdón. No, 15:4. 15:4, perdón. Vamos a leer lo que dice Romanos 15:4.
Y dice así, dice, porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, ¿verdad? Las cosas que se escribieron antes, ¿eran para qué? Para nuestra enseñanza, para que nosotros aprendiéramos y de ahí pudiéramos entender los planes de Dios, ¿verdad? Dice, para nuestra enseñanza se escribieron. Y dice, ¿a fin de qué? Dice, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Las cosas que se escribieron en la Biblia, en la palabra de Dios, esas historias que a veces leemos y decimos, qué historias tan más tremendas, ¿verdad? Esas historias fueron escritas con un motivo, y ese motivo es para enseñarnos a nosotros, ¿verdad? Dice ahí, se escribieron para nuestra enseñanza, para poder instruirnos en las cosas de Dios y también para que tengamos una esperanza en Dios, ¿verdad? El Señor le entregó la tierra literal al pueblo de Israel y ahora estuvimos viendo el jueves pasado que ahora el Señor nos entrega una tierra espiritual al creyente, ¿verdad? El Señor dice, esta tierra es tuya, una tierra de donde vas a vivir confiado, una tierra donde vas a vivir en paz. Y el Señor te la ha entregado. Pero ahora falta a nosotros poseer esa tierra para poder vivir de la manera que Dios quiere que vivamos en el cristianismo, ¿verdad? Eso es a lo que le llamamos el cristianismo. Para poder vivir confiado necesitamos poseer esta tierra. Entonces, un ejemplo sería la salvación, ¿verdad? El Señor, cuando nosotros nos arrepentimos, venimos ante el Señor y nos arrepentimos, decimos, Señor, perdóname, ¿verdad? Y lo aceptamos en nuestro corazón, lo invitamos a que viva dentro de nosotros y nosotros vivir para Él, ¿verdad? Y cuando aceptamos al Señor, el Señor perdona todos nuestros pecados, ¿verdad? El Señor nos perdona nuestros pecados, pero también, ¿qué pasa? También nos da la salvación, ¿verdad? El Señor nos da la salvación. Ahora, cuando el Señor nos da la salvación, en ese momento automáticamente todos tus problemas desaparecen. O en ese momento automáticamente ya dejas de ser el enojón o el gritón. No, es un proceso. Y ese proceso es un proceso en el cual tú vas a entrar en la lucha constante para poder poseer esa tierra que el Señor ya te dio. Para poder, esa salvación que el Señor nos dio, no la podemos ganar porque el Señor te la regaló. Pero necesitamos pelear en la vida, necesitamos pelear esos problemas, esos enemigos que tenemos, que se levantan diario contra nosotros para poder vencer y decir, para poder avanzar hacia la tierra que el Señor nos quiere que tengamos nosotros, para poder avanzar. Nuestra vida no va a cambiar de la noche a la mañana, ¿verdad? Es una lucha constante, una pelea constante, una tierra que tenemos que, una tierra de la cual el Señor nos ha regalado, pero tenemos que pelear, tenemos que cada día vencer esos enemigos que se van a levantar cada día, que no van a dejar que poseamos esa tierra. En Josué 1:4, vamos a leerlo, Josué 1:4. Dice ahí en Josué 1:4, dice, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Fíjense lo que le decía el Señor al pueblo de Israel. Le decía, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates y toda la tierra, dice, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Y le dice en el 5, que le dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Y dice el 6, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. El reto para todos nosotros como iglesia, como el cuerpo de Cristo, es de poseer esta tierra que nos ha dado. Y no es una tierra literal, es una tierra espiritual a la que nosotros debemos de entrar y poseer. Y así como el pueblo de Israel tenía un líder, ¿verdad? Que era Josué, así también la tierra, nosotros tenemos un líder, ¿verdad? Y ese líder se llama Jesús. Jesús es nuestro Josué,
Jesús es nuestro Josué. Jesús es el que nos da, el que ha peleado esa pelea y venció, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que ahora entrar con Él en esa pelea también, ¿verdad? Esa pelea en la cual nosotros tenemos que tumbar todo aquello que se levanta en contra de nosotros cada día. Que el Señor ya nos dio la victoria, pero se necesita que tú pongas de tu parte también, ¿verdad? El pueblo de Israel tenía este líder y también así nosotros tenemos un líder que se llama Jesús, ¿verdad? Josué, de hecho el nombre de Josué significa Yoshua, ¿verdad? Viene del hebreo, viene derivado del hebreo que se llama Yoshua, que significa Jehová salva o Jehová es salvación, ¿verdad? Cuando vemos al pueblo de Israel que tenía a un líder, ¿verdad? En este caso Josué, vemos que ahí estaba la salvación de Jehová, ¿verdad? Con este pueblo, Jehová era el que salvaba por medio de este líder, y así también Jesús, ¿verdad? En Josué 11:23, vamos a seguir leyendo Josué 11:23. Vamos a ver lo que Josué tomó. Dice ahí en Josué 11:23, dice: tomó pues Josué toda la tierra, y la entregó Josué a los israelitas por herencia, conforme a su distribución, según sus tribus, y la tierra descansó de la guerra. Vemos que Josué fue y pudo tomar esa tierra. Dice tomó pues Josué toda la tierra, ¿verdad? Y dice en el 24, en el 7:24, vamos a leerlo también, Josué 7:24. Ahí dice, anteriormente, ¿verdad? Ya se le había dado esta palabra. Dice: él entregará sus reyes en tu mano, y tú destruirás el nombre de ellos debajo del cielo. Nadie te hará frente hasta que los destruyas. La palabra de Dios ya le había dicho: tienes la victoria. Ya le había dicho a Josué. Dice: te entregará sus reyes en tus manos. Josué ya tenía la victoria, pero aún tenía que hacer su parte, y era el de confiar que el Señor ya le había entregado esa tierra y que él iba a poder ir y vencer. No en sus fuerzas, no en las fuerzas del pueblo, sino que en las fuerzas que Dios ya le había dado, porque él ya tenía la palabra de Dios que iba a vencer. Por eso dice, él entregará sus reyes en el 7:24 en tu mano. Y dice el 11:23, donde estamos anteriormente: tomó pues Josué toda la tierra. Tomó Josué toda la tierra. Dice: y la entregó a Josué a los israelitas por herencia, conforme a su distribución, según sus tribus, y la tierra descansó de la guerra. Josué pudo pelear esta batalla en las fuerzas de Dios. Él pudo vencer también, y él repartió esas tierras que el Señor ya había preparado, que ya les había dado. Las repartió entre el pueblo que el Señor ya les había dado, ¿verdad? Como decían en Josué 1:4. Y vamos a seguir leyendo en Josué 12:7. Josué 12:7. Y dice ahí: y estos son los reyes de la tierra que derrotaron Josué y los hijos de Israel a este lado del Jordán, hacia el occidente, desde Balgat, en el llano del Líbano, hasta el monte de Alac, que sube hacia Seir. Y Josué dio la tierra en posesión a las tribus de Israel conforme a su distribución. Y empieza a nombrar los reyes que Josué destruyó. Vemos de ahí del 7 en adelante, y pasemos al 24, y dice: el rey de Tirsa, otro, y luego dice 31 reyes por todos. Fíjense cuántos reyes, ¿verdad? Cuando leemos esto y decimos qué tremendo que como Josué y el pueblo de Israel fueron y tomaron posesión de la tierra que el Señor ya les había entregado, y por cuántos reinos tuvieron que pasar. Dice ahí 31 reyes por todos. Tuvieron que confiar en Dios y salir a pelear. ¿Habrá sido fácil? No lo creo, ¿verdad? No creemos que haya sido fácil. Pero él sabía que tenía a Dios de su lado. Él sabía que el Señor le había dado esa tierra, le había dado esa tierra y ya se la había entregado en sus manos. Él ya sabía que no iba a ser fácil, no por Dios, sino por el mismo pueblo. Pero aún así dijo: yo confío en el Señor.
y los llevaba en la batalla y ganaban, cada batalla iban ganando y iban siendo victoriosos. Y podemos ver en la historia de Josué que el momento que él piensa, que él empieza a hacerlo sin la voluntad de Dios, ¿qué pasa? Empieza a caer, ¿verdad? Y después se arrepiente y dice, Señor, perdóname porque no te tuve en cuenta. Y ahí va otra vez y vuelve a pelear y vuelve a vencer, ¿verdad? Pero hubo un momento en el cual él se sintió así como que, ay, ¿verdad? Lo quiso hacer en sus fuerzas o sin consultar a Dios. Y en ese momento fue cuando cuando no pudo tener la victoria que él quería, que el Señor ya le había entregado, porque lo quiso hacer ya sin la voluntad de Dios. Pero Josué va y pelea con todo el pueblo para agarrar esta tierra que ya se les había prometido, ¿verdad? Estos enemigos que él peleó fueron enemigos literales, pero ahora decíamos nuestros enemigos pasan a ser enemigos espirituales, ¿verdad? Pasan a ser enemigos que tenemos enemigos espirituales y tenemos enemigos dentro de la misma carne, ¿verdad? Y esos enemigos de los que hablamos son unos enemigos personales que se levantan cada día en nuestras vidas. Nombramos algunos enemigos, no sé si recuerdan el jueves pasado, nombramos estos enemigos que teníamos que luchar contra ellos cada día, ¿verdad? Y decíamos el odio, el resentimiento, la amargura, la mentira, ¿verdad? Y decíamos el adulterio, el alcohol, la droga, la falta de perdón, la vanagloria. Son enemigos que se levantan cada día en nuestras vidas y que tenemos que vencer, porque el Señor nos ha dado la victoria. El Señor nos ha entregado en nuestras manos y dijo, esta es la tierra que yo te voy a dar, una tierra donde fluye leche y miel, una tierra en la cual tú vas a vivir confiado y seguro en mí. Pero tienes que ir y poseerla, tienes que ir y quitar esos enemigos que no te van a dejar vivir en paz, que no te van a dejar vivir confiando en el Señor. Y eso es lo que el Señor le está diciendo a la iglesia hoy. El Señor le está diciendo a la iglesia, levántate y gobierna dentro de tus enemigos, en medio de tus enemigos. Levántate y gobierna en medio de tus enemigos que se levantan cada día contra ti. Que no sean los que te gobiernen ellos a ti, sino que tú gobiernes a ellos. Que cuando se levante un problema no sea que te gobierne y que te dirija el problema, sino que tú seas el que gobiernes en ese problema y digas, Señor, ese problema es tuyo. Tú ya me diste la salida, tú ya me diste la victoria. Pero para poder hacer esto tenemos que llenarnos de la palabra de Dios, de estar en constante oración para entender los propósitos de Dios, ¿verdad? Ayer estábamos con los hermanos en Madera, ¿verdad? Y estamos hablando acerca de la disciplina del discípulo, ¿verdad? Decíamos, el discípulo tiene que empezar una disciplina, ¿verdad? Para poder en el cristianismo, cuando empiezas, ¿verdad? Cuando vas empezando, y ahorita también, ahorita pues ya están muchos disciplinados en esa área, ¿verdad? Pero decíamos, hay más, hablamos 4 ayer, ¿verdad? 4 cosas que se ocupaban para la disciplina del cristiano, de un discípulo, y decíamos, es el orar. Tenemos que hacer tiempo para estar orando al Señor, porque esa es la forma en la que nosotros nos comunicamos con Dios, ¿verdad? Decíamos, el orar es la forma en la que tú vas a comunicar con Dios, en la que Él va a conocer tu voz y Él va a escucharte. Y el leer, decíamos, es otra disciplina, el leer la palabra. ¿Por qué? Porque en la lectura es donde Dios nos habla a nosotros. Y le decíamos la otra, era crecemos en dar, ¿verdad? Cuando nosotros somos discípulos del Señor, el Señor nos enseña a ser dadivosos, a que vamos y nos gusta dar. Y a veces les comentaba a los hermanos, les decía, a veces es una cosita bien sencilla, mira, dije, unas galletitas que lleves a tu trabajo y las pongas en la mesa del comedor y les digas, oiga, les traje galletas de que guste, ahí están. Le digo, vas a ver cómo cambia el día de las personas. Y así iban enojados, ya, ay, pues una galletita, y ya lo agarran y se la comen y a lo mejor ya hasta les dicen, pues se les quita, en serio. O sea, son cosas que el Señor pone en el discípulo, y cuando damos es una muestra de que tenemos al Señor en nosotros, ¿verdad? Y eso es algo bueno. Y luego les decía también, tenemos que crecer no nomás en el orar y en el leer la palabra, pero también en el ayuno. Le decía, el ayuno es una herramienta muy poderosa también, que el Señor puede ver ahí la necesidad y puede decir,
él está ayunando por esta oración o por cierta cosa, y el Señor puede ver que esa necesidad es una necesidad que tú quieres que el Señor dirija y que tome control. Y estamos hablando de estos pasos, ¿verdad? En el discipulado, cómo es necesario para nosotros, ¿verdad? Que podamos seguir. Pero entonces aquí el Señor está hablándonos y nos dice: levántate como iglesia y pelea y vence a tus enemigos espirituales que se quieren apoderar de ti, que se quieren apoderar de la tierra, que no te quieren dejar vivir en esa tierra que el Señor ya te ha dado. En Colosenses 2:13, vamos a leer Colosenses 2:13. Vemos aquí cómo Jesús ya venció. Dice ahí en el 13: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él. Dice, perdonándoos todos los pecados. Dice, ¿cuántos? Todos. Dice el 14: y anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Todo aquello que estaba en contra de nosotros, el Señor dice, que dice ahí en el 14, dice, todo aquello que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Dice el 15: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. El Señor ya venció. El Señor nos ha dado la victoria, pero nosotros el Señor nos ha entregado esa tierra. Nosotros tenemos que entrar y poseerla. Tenemos que entrar y tomarla. Él ya rompió todo ese poder que el enemigo tenía en contra de nosotros. Dice ahí en el 14, dice, anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros. Todos esos decretos del maligno que había en contra ya están clavados en esa cruz. Pero ¿saben qué? Lo que pasa es que la iglesia ha entrado con una actitud pasiva contra esos enemigos hoy. La actitud que toma la iglesia ya contra los enemigos que se levantan cada día ya es una actitud pasiva. Y está empezando la iglesia a querer vivir con esos enemigos en vez de quitarlos. Está entrando en ese momento de amoldarse a sus enemigos en vez de sacarlos. Y en esta tierra de Israel también pasó esto. Ellos no pudieron tener toda la tierra. ¿Por qué? Porque pasó algo. Vamos a leer en Jueces 1:19. Jueces 1:19. Jueces, Judges. En inglés, ¿verdad? O en español. Ajá. Jueces 1:19. Y dice, y Jehová estaba con Judá, quien arrojó a los de las montañas, mas no pudo arrojar a los que habitaban en los llanos, los cuales tenían carros errados. Dice, y Jehová estaba con Judá. Esta tribu de Judá fue la quien arrojó a los de las montañas, pero dice algo, dice, mas no pudo arrojar a los que habitaban en los llanos. ¿Por qué? Dice, los cuales tenían carros errados. Y dice el 21, mas el Jebuseo, que habitaba en Jerusalén, no lo arrojaron los hijos de Benjamín. Aquí vemos quiénes son los hijos de Benjamín. Era una tribu también, ¿verdad? Una de las tribus de Israel eran los hijos de Benjamín. Y dice, y el Jebuseo habitó con los hijos de Benjamín en Jerusalén. ¿Hasta cuándo? No sé si lo tengan ahí. Dice, hasta el día de hoy, hasta hoy. Dice, y Jebuseo habitó con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta hoy. No se puede vivir con un pie en el Señor y con otro pie en el mundo. Eso no se puede vivir. No se puede, ¿verdad? No se puede hacer eso. O estás con el Señor o estás en el mundo.
No hay medio, ¿verdad? No hay un lugar en el medio en el que diga, Señor, yo no soy tu enemigo, pero tampoco soy tu amigo. Si no eres amigo de Dios, eres enemigo de Dios. Y aquí, lo que pasó con la tribu de Judá, y dice también aquí la tribu de Benjamín, ellos no pudieron sacar a sus enemigos. Se amoldaron, se acomodaron, empezaron a vivir junto con el enemigo en vez de sacarlos. Empezaron a vivir junto con ellos, empezaron a amoldarse a sus costumbres, empezaron a hacer lo que ellos hacían ya por no haberlos sacado. Empezaron a hacer las cosas, ¿verdad?, que ellos hacían también. Nosotros no debemos amoldarnos al enemigo. Esas cosas que tenemos en nuestra vida, que no se amolden a nuestra vida siempre. Tenemos que sacarlas. Para poder seguir avanzando tenemos que sacarlas. Para poder vivir una vida en la cual en la cual vivimos confiados en el Señor, que dices, bueno, sí llegan problemas y llegan dificultades, pero al momento de que llegan esas dificultades, esos problemas, tú dices, eso no es nada. Eso no es nada, el Señor ya me ha dado la victoria. El Señor me ha dado la victoria, y tener esa actitud como la tenía Job. El Señor da y el Señor quita, pero su nombre sea exaltado. Amén. Él es el que da y Él es el que quita, y nosotros tenemos que tener una actitud de decir, Señor, tú tienes todo bajo control. Tú tienes todo bajo control. ¿Qué puedo hacer yo? ¿Verdad? Nosotros podemos clamar al Señor, eso es lo que podemos hacer. Podemos orar al Señor. ¿Y el Señor escucha nuestra oración? Sí. Nos dice su palabra que Él escucha nuestra oración. Él escucha nuestras oraciones también. Pero a estas tribus decidieron habitar con ellos, dice ahí en el 21, mas el jebuseo que habitaba en Jerusalén no lo arrojaron los hijos de Benjamín. Dice, el jebuseo habitó con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta hoy. Y dice, vamos a pasar al 27. Dice, tampoco Manasés arrojó a los de Betzán, ni a los de sus aldeas, ni a los de Tanac y sus aldeas, ni a los de Dor y a sus aldeas, ni a los habitantes de Iblem y a sus aldeas, ni a los habitantes de Megiddo y en sus aldeas. Y el cananeo persistía, ¿en qué? En habitar en aquella tierra. Fíjense todas estas enemigos que Israel no sacó. El Señor les había dicho, tienes que poseer la tierra, tienes que sacarlos. Pero se empezaron a moldar a los enemigos. Y dice ahí, tampoco Manasés sacó a aquellos y a los de sus aldeas, y Tanac y sus aldeas, y Dor y sus aldeas. Y empieza a nombrar grupos de enemigos, y hasta el cananeo, dice ahí, persistió. Estos enemigos van a querer persistir en vivir en esta tierra que el Señor ya te ha dado, y van a querer quedarse ahí. Esa amargura que tenemos contra aquella persona va a querer quedarse ahí. Va a querer quedarse ahí, no va a querer salir. Pues si no, yo aquí está mi casa, esta amargura, ese rencor, ese pecado, no se quiere salir y quiere habitar en esa tierra, pero nosotros tenemos que vencer, tenemos que ir y sacarlos para poder habitar, para poder poseer la tierra que el Señor nos ha dado a nosotros, sus hijos. El cananeo era uno de los enemigos del pueblo, pero persistía a estar ahí. ¿Por qué? ¿Por qué persistía este enemigo en estar ahí? Porque le daban la opción de habitar. Por esto, le daban esa opción. El pueblo no había decidido todavía exterminarlo todo. Y le dijeron, no, pues ahí te quedas. Nos puedes servir. Y no, el Señor había dicho, saca. El Señor había dicho, saca todo. Y así hay muchas personas hoy en día en las iglesias. Así hay. De esta manera en la que el enemigo persiste. Y ellos dicen, bueno, es que yo ya no puedo sacarlo. Es que está bien adentro. Y el Señor dice, para que puedas poseer la tierra que el Señor te ha dado, tienes que sacarlo. Y nosotros nos amoldamos en vez de sacarlo. Nos amoldamos y decimos, no, es que esto no lo puedo sacar, es que me ofendió bien feo. Es que me hizo esto, es que me hizo el otro.
Y queremos vivir con ese enemigo dentro de nuestras vidas y lo único que va a hacer es echar a perder nuestra vida. Y no nomás nuestra vida, sino la de los demás que nos rodean también. Eso es lo único que va a hacer. Ahí se va a demostrar también, ¿verdad? Como la dedicación al Señor también. En Apocalipsis 3:15, el Señor le daba un mensaje a la Odisea. Se lo voy a leer en esta traducción lenguaje actual, en el 3:15. Se los voy a leer así, dice: estoy enterado de todo lo que haces y sé que no me obedeces del todo, sino solo un poco. Sería mejor que me obedecieras completamente o que de plano no me obedecieras. Dice el 16, pero como solo me obedeces un poco, te rechazaré por completo. Por como solo me obedeces un poco, te rechazaré por completo. El cristianismo es una decisión. Es una decisión. Tú decides la clase de vida que vas a llevar, que vas a vivir. Nosotros decidimos la clase de vida que vamos a vivir. Como hijos de Dios o como hijos del diablo. Eso es lo único que hay. No hay un intermedio. O de Dios o del diablo. Nosotros es nuestra decisión. Nosotros vamos, nuestra decisión va a ser hasta qué punto vamos a dejar que el enemigo siga persistiendo en nuestras vidas. Nosotros vamos a decidir hasta qué punto. Nadie va a decidir por ti. Nadie va a decidir por ti. Tú tienes que tomar esa decisión y decir, este es el momento en el que yo saco todo esto de mi vida. Y ya no va a entrar. El momento de sacarlo nosotros y poder poseer esa tierra que el Señor nos ha dado. La tierra que nos ha dado. Dice ahí en el 21, en el mismo Apocalipsis 3:15, pero en el 3:21, dice, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Les da algo y les dice: el que venciere. ¿Somos de los que vencemos o de los que nos dejamos vencer? ¿De cuáles somos? ¿De cuáles somos? La cosa es que no nos acostumbremos a vivir con esos enemigos en nuestras vidas, sino que dejemos y peleemos esa pelea que el Señor ya nos ha dado la victoria, confiando en Él. No podemos dejar que esos enemigos habiten día con día en nosotros, no acostumbrarnos. En Jueces 2:11, vamos a leerlo, Jueces 2:11. Vamos a ver una de las consecuencias por habitar con el enemigo. Jueces 2:11. Qué triste, ¿verdad, hermanos? Ver así a veces a cristianos, ¿verdad? Que no pueden sacar esos enemigos, que tienen, que los está controlando, que los está ahí, ¿verdad? Tú ves y dices, ese rencor, ¿verdad? Tienen todo eso en su corazón y no quieren sacarlo, no quieren dejar que el Señor gobierne su vida por completo, ¿verdad? Quieren vivir todavía con todo eso. Y eso va a traer consecuencias y van a ser consecuencias muy graves. En Jueces 2:11 vemos que la consecuencia, en el título nos llama la apostasía de Israel. Dice, y la obra de los jueces. Dice el 11, después los hijos de Israel hicieron lo bueno, ¿verdad? Y se hicieron lo bueno ante los ojos de Jehová. No, ¿verdad? Dice, hicieron lo malo. ¿Verdad? Nomás que a veces están despiertos. A ver si me veían raro, pero no, ¿verdad? Pero así están despiertos. Dice, y después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Y sirvieron a quiénes? A los Baales. Fíjense lo que pasó. Esa es la consecuencia de dejar que este enemigo habitara entre el medio del pueblo de Israel. ¿Qué pasó? A lo mejor ellos mismos podían, somos fuertes, yo confío en el Señor, yo creo en Dios, a mí no, este enemigo no me vence, a ti no, pero a tu descendencia sí, pero a tu descendencia sí, y la descendencia está viendo lo que estamos haciendo, nos está viendo, y ahí es donde ellos están aprendiendo.
Yo vi a mi hijo y le digo, ya está grabando. Cuando entre así con los ojos. Le digo, ya está grabando, aguas. ¿Verdad? Porque eso es lo que están haciendo, están grabando todo lo que están viendo. ¿Verdad? Están grabando todo y están aprendiendo. En el 12 dice, dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que les había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses. Fíjense lo que pasó. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres. Pues estaba bien que habitaran ahí los cananeos, estaba bien que habitaran todos estos enemigos dentro de la tierra, ¿verdad? Porque nos iban a servir, porque íbamos a necesitarlos. ¿Y qué pasó? Los hijos, la descendencia, se perdió. Y dice, y fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron la ira a Jehová, provocaron el enojo de Dios. Este es el resultado de un pueblo que no quiso sacar a sus enemigos, que se acostumbró a vivir con ellos, que se acostumbró a vivir diario con este enemigo. Y el enemigo que quiere habitar en nosotros, que quiere persistir en habitar, eso nos va a llevar a un problema grande como el que tuvieron aquí el pueblo de Israel. A lo mejor, como decíamos, a lo mejor no te pasa a ti, a ti mismo, pero puede pasar a los que están alrededor, o hasta también a tu descendencia. A veces nosotros como padres llevamos a que nuestros propios hijos apostaten de la palabra de Dios. Nosotros tenemos que cuidarnos de esto, porque a veces empezamos a instruirlos de la manera errónea, y no los llevamos a la palabra de Dios, y no les enseñamos la palabra de Dios, y nosotros mismos provocamos que nuestros hijos tengan un rechazo contra la palabra de Dios, contra Dios mismo. Y a eso está bien tremendo. Eso está bien tremendo, porque nosotros tenemos que guiar a nuestros hijos. Pero a veces los mismos padres somos los que apostamos porque el ejemplo no lo damos. Porque el ejemplo no lo están viendo y dicen, no, pues mi papá es así. ¿Verdad? Y eso pasa y lo escuchamos una y otra vez. Jóvenes que no quieren saber nada de Dios. ¿Por qué? Porque pues no vieron ese ejemplo que ellos querían ver. Sabemos que es su decisión de ellos, porque ya cuando llegan a la edad adulta, que la salvación es de cada uno, es personal, ¿verdad? Les decía anteriormente, uno quisiera que sus hijos sirvieran a Dios siempre, ¿verdad? Pero esa decisión tiene que venir de ellos. Tiene que ser ellos los que deciden. Pero está en nosotros el dar el buen ejemplo. El dar el buen ejemplo, que cuando nos están viendo en la casa demos el ejemplo. Un ejemplo de amor, un ejemplo de que cuidamos, ¿verdad? De cuidado, de demostrar que el Señor está en nosotros, para que puedan crecer ellos y decir, ¿sabes qué? No sé cómo le hizo mi papá, no sé cómo le hizo mi mamá, pero me dio un ejemplo tremendo, ¿verdad? Y puedan ellos servirle. Yo al menos, yo puedo decir eso de mi papá y de mi mamá, ¿verdad? Y no lo digo nomás porque están aquí, ¿verdad? Pero ellos lo saben. Ellos lo saben, ¿verdad? Ellos saben que es un ejemplo tremendo que tuvo en la vida de todos nosotros, ¿verdad? Y que llegues a ese punto en el que tus hijos puedan decir eso de ti. Eso es lo que queremos llevar a nuestros hijos. Mateo 28, 19. Mateo 28, 19. Yo creo ya se lo saben de memoria, espero. Mateo 28, 19, la gran comisión, ¿verdad? El Señor nos ha dejado tarea que hacer. El Señor nos ha dejado una tarea grande para nosotros, la cual tenemos que hacer. ¿Y cómo lo vamos a hacer esa tarea? Con nuestro testimonio. No se trata de nomás hablar a la persona, de decir palabras, sino se trata de que vean el cambio, que vean al Señor en ti. De eso se trata. Dice en Mateo 28, 19, por tanto id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice el 20, enseñándoles que guarden todas las cosas
que os he mandado. Aquí la palabra, cuando decimos, o hablamos de enseñándoles, estamos hablando de instruir, de predicarles la palabra de Dios. Enseñándoles, predicándoles, instruyéndoles en la palabra de Dios, a que guarden los mandamientos de Dios, a que guarden lo que el Señor nos ha hecho que nosotros, lo que nos ha dado el Señor. Y dice, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Estará el Señor con nosotros? Sí. El Señor está con nosotros y el Señor nos ha dado la victoria y nos dice, tú habla, predica. Pero la mejor manera de predicar y de hablar es con nuestro testimonio. Eso es lo que va a hablar mucho de nosotros, el testimonio de la persona. Nosotros podemos decir muchas cosas, pero si nuestro testimonio no está llevando a las personas a que puedan ver a Jesús en nosotros, de nada nos va a servir. De nada nos va a servir, ¿verdad? Porque ahí es cuando ya viene, no, pues sí, o sea, lo dices muy bonito, pero a ver, enséñamelo, ¿verdad? Enséñamelo. Y ahí muchos ahí ya, por eso muchos hoy en día, ya tienen, no se quieren llamar cristianos, ¿verdad? Porque ellos saben que al momento de que la gente sepa que son cristianos, es un gran compromiso, un compromiso grande, porque ahora te están viendo y están viendo cómo actúas y ahora están diciendo, este es cristiano, vamos a ver, ¿verdad? Es un compromiso grande, por eso ahora muchos viven el cristianismo, ¿cómo le dicen? El light, no, el cristianismo de esconderse, ¿cómo le llaman? Se me olvidó el nombre. A la secreta, el cristianismo de la secreta. Le dicen, tú eres de la secreta, ¿verdad? De las que nadie sabe. Y que ni sepan, ¿verdad? Muchos viven el cristianismo de la secreta porque saben que el momento de decir, oh, yo soy cristiano, es tremendo lo que ellos tienen que demostrar ahora con sus hechos. Ahora sí la gente está viéndolos, ahora sí la gente está viendo cómo actúan, lo que hacen, cómo hablan. Y eso va a determinar si eso va a predicarle a las personas aún más que las palabras que podemos decirle. Decimos, Señor, es que yo le quiero predicar, pero no sé, tus mismos hechos van a predicar, van a hablar también, ¿verdad? Yo me sorprendía cuando el pastor Chuy nos hablaba del evangelismo y decía, Casa de Oración, no ha habido ni una vez que se haya hecho una campaña evangelista. Dice, ni una vez. Dice, ¿por qué? Porque las personas lo hacen con sus hechos. Y nosotros no hemos tenido ni una campaña evangelista, dice, en esta iglesia. Y decía, y las personas predican con sus hechos, unos predican también hablando, pero más que nada lo demuestran. Y la gente viene. Y fíjate qué tremendo, ¿verdad? Que llegue a ese punto en el que la gente vea y pueda decir, ¿sabes qué? Yo quiero eso que tú tienes. ¿A dónde vas? ¿Verdad? ¿Dónde te están enseñando? ¿Dónde estás aprendiendo? Pues ahí está en la palabra, vente. Te vamos a enseñar. El Señor nos habla y nos dice que nosotros vayamos tanto ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice, y enseñándoles a que guarden todas las cosas que os he mandado, y Él va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. ¿Cuántos recuerdan al gadareno endemoniado? Él quería y decía, Señor, déjame ir contigo, ¿verdad? Una vez que el Señor lo libró de los demonios que tenía, le decía, déjame ir contigo, Señor. Y el Señor le dijo, no, ve y cuéntale a los de tu casa y muéstrales cuántas cosas el Señor ha hecho contigo. ¿Tú crees que los de su casa no sabían cómo Él era? Toda la ciudad sabía cómo Él era. Lucas 8:38. Dice ahí en Lucas 8:38, dice, y el hombre de quien había salido los demonios le rogaba que le dejasen estar con él, pero Jesús le despidió diciendo, vuélvete a tu casa. En el 39 dice, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y se fue, dice, y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él.
el evangelismo más eficaz que podamos tener en toda la palabra de Dios es el mismo ejemplo, la misma persona. Ese va a ser el evangelismo. Cuando tú vas con tu familia y le dices, déjame contarte cuántas grandes cosas ha hecho el Señor conmigo, y ellos dicen, ay, pues se acordaban cómo eras, y ven el cambio y dicen, wow, hay un cambio, y ellos dicen, no, pues sí creo que el Señor ha hecho grandes cosas con él porque lo veo, ¿verdad? Y ellos empiezan a ver esto que el Señor ha hecho con nosotros, a este endemoniado, ¿verdad? Vemos que él tenía endemoniado pues casi toda su vida, ¿verdad? Y ahora el Señor lo había libertado, ahora había sido libre. ¿Te imaginas ahora predicando y diciéndole, el Señor me liberó? Todos iban a decir, ay, pues ahora sí, pues sí vemos el cambio. Es una responsabilidad muy grande, hermanos, el llamarnos cristianos, una responsabilidad muy grande, y a partir de ahí, a partir de que nosotros lo decimos o se enteran, es cuando viene una responsabilidad, y por eso muchos ahora se la quieren pasar a la secreta y no quieren ni siquiera decir nada, porque ya saben que en cuanto lo digan van a estar sus ojos en ellos. No hay que ser de esos, hermano, hay que ser de los que lo demostramos y lo pueden ver, y ellos pueden ver ese cambio en nosotros, que nuestro testimonio pueda decir, yo quiero ir a donde tú vas, yo quiero ir a conocer el Dios que tú conoces, porque yo puedo verlo en ti. Segunda de Corintios 10, ya vamos a terminar. Segunda de Corintios 10. Dice, porque las armas, 10:4, perdón, dice, de Segunda de Corintios 10:4, dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Dice el 5, derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Todo aquello que se levante en contra de la voluntad de Dios, en contra de Dios, del conocimiento de Dios, todo aquello lo llevamos cautivo hacia Dios. Decimos, Señor, esto no es algo que tú me has mandado hacer, esto lo llevo cautivo, lo quito de mi vida, lo quito de mi vida espiritual, porque yo quiero ser esa persona, Señor, esa persona que te obedece, esa persona que va derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento. Amén. Para eso el Señor nos ha dado una armadura espiritual, y eso vamos a hablar más adelante también, la armadura espiritual, y el Señor nos ha dado una batalla espiritual. Tenemos nuestra armadura espiritual y una batalla cual pelear, y es espiritual. Todo esto estamos hablando en lo espiritual, y nosotros tenemos que entender que no vamos a poder cambiar a nuestra esposa, a nuestras fuerzas, a nuestros hijos, a nuestro esposo. Nosotros no vamos a poder cambiar a nadie por nomás decirles cosas. No vamos a poder cambiar a nadie. El que lo va a cambiar es el Señor. Tenemos que dejar que ellos vean en nosotros, y que lo cambie sea el testimonio y la palabra de Dios a la persona. Por más que te esfuerces, no vas a poder cambiar a nadie, ¿verdad? Eso tenemos que tenerlo bien claro, que no malgastes tus fuerzas tratando de cambiar a alguien, porque no lo vas a lograr. Deja que el Señor lo cambie mejor. Deja que con tu testimonio ellos puedan ver esto, puedan ver al Señor. Amén. Pues vamos a orar. Gracias, Señor, te damos por tu palabra, Señor, porque tu palabra nos enseña, Señor, nos ministra cada día, Señor. Nos ayuda a crecer, Señor, espiritualmente, Padre. Te damos gracias, Señor, porque tú, Señor, nos has dado tu palabra, Padre, nos has guiado, Señor, a tu verdad. Nos has, Señor, regalado, Padre, un día más, Señor, para aprender más de ti, para conocerte mejor, Señor. Te damos gracias, Padre, por todo lo que tú haces en nuestras vidas, por todo lo que vas a hacer, Señor, en la vida de cada uno de nosotros, Padre. Los ponemos, Señor, a mis hermanos aquí, Señor, y a los que no están, Señor, también los ponemos en tus manos, Padre, para que tú seas el que obres en las vidas de ellos, Señor. Que tú seas el que des ese crecimiento, Señor, en cada uno de ellos espiritualmente, Señor. Que ellos puedan ver tu mano, Señor, obrar en sus vidas, Padre. Te damos gracias, Señor.
Te pedimos que esta palabra, Señor, se haga obra, Señor, se haga vida, Señor, en nosotros, Padre. Queremos ser, Señor, que no queremos ser solamente oidores, Señor, sino queremos ser hacedores de tu palabra, Padre. Que seamos personas que hacen, Señor, lo que tú les ordenas, Padre. Te damos gracias, Señor, por todo. Te pedimos que bendigas a mis hermanos, Señor, los guardes en sus caminos, en sus hogares, Señor, en sus trabajos. Cuídalos, Señor, que ellos puedan ser luz para aquellos, Señor, que necesitan ver, Señor, y conocerte a ti, Señor. Te damos gracias, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bienvenido a casa. Es un honor tenerle con nosotros. Dispón tu corazón para recibir la palabra de Dios, la cual dice en 2 de Timoteo 3:16 y 17, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. El siguiente mensaje fue grabado en Casa de Oración Fresno, y nuestra oración es que sea de edificación para tu vida. Casa de Oración Fresno es casa de Dios, y casa de usted también.